Empezamos. Bueno, yo casi soy lo diametralmente opuesto a lo que acaba de hacer Edgar. Será una presentación con mucho texto, pocas imágenes y un solo caso de uso. Pero bueno, lo siento. Yo voy a estar hablando de diseño participativo multimodal para interfaces de interacción a cuerpo entero y más bien cómo utilizamos el dibujo en diferentes facetas de un proceso de codiseño o diseño participativo con niños con autismo. Bueno, empiezo presentándome. Me llamo Joan Mora. Quería hacer una prueba. No coincido, pero lo he intentado. Soy jefe de desarrollo actualmente de una empresa que se llama Inflight VR. Hacemos realidad virtual como entretenimiento para aviones. El año pasado vino el senior UI UX que tenemos en la empresa, Miguel Álvarez. Hizo una presentación muy interesante. Pero yo hoy voy a estar hablando de mi experiencia en un doctorado que hice, donde estuve trabajando con la Pompeu durante 4 años en hacer interacción o sistemas de interacción a cuerpo entero para niños con autismo, para intentar explorar cómo estos sistemas podían ayudar a desarrollar tecnologías o soluciones para terapia social. Bueno, estuvimos trabajando muchísimo con el Hospital Sant Joan de Déu. Y para poner un poco en contexto, si alguien no lo conoce, la interacción a cuerpo entero se entiende como estas interfaces donde el cuerpo del usuario tiene una parte importantísima o primordial en la interacción desde el mundo físico al mundo virtual. ¿Qué quiero decir con esto? Que menos de estar trabajando con interfaces que pueden ser a veces un poco más limitantes a la hora de las capacidades motoras que la gente puede poner en práctica, como podría ser un teclado, un ratón, donde me focalizo en una silla, en una mesa, bueno, standing desk si queréis, o en un controlador, incluso las tabletas. En esta idea intentamos trabajar con interfaces que intenten ser menos limitantes a la hora de la interacción al cuerpo entero y que permitan una expresividad gesticular por parte de los usuarios o kinestética mucho más libre o menos limitada, ¿no? Y en este caso, cuando trabajamos con niños con autismo, aunque oficialmente se llama trastorno del espectro autista, a mí trastorno es una palabra que me gusta mucho, preferimos hablar de condición, nos encontramos con una población que sobre todo tienen intereses y capacidades imaginativas bastante limitadas, dependiendo del grado de severidad. No sé si lo conocéis, autismo desde muy severo, donde la habla es casi nula, la capacidad de expresión es casi nula también, patrones muy, muy rígidos, hasta lo que antes se entendía como Asperger, que lo eliminaron hace unos años por temas puramente económicos casi, donde hablamos de gente que incluso pasa a lo que podemos llamar savant skills o habilidades muy avanzadas, y probablemente las pocas cosas que tienen es una falta de entender la ironía, cosas así. De hecho, yo entré en este mundo por ciencia informática, quise hacer videojuegos y al final diagnosticaron a una prima mía con autismo y dije, pues mira, intentemos hacer el uso diferente, ¿vale? Lo que pasa es que la terapia con niños con autismo suele ser uno a uno, muy costosa, temporalmente, económicamente, incluso muchas veces, es un poco feo decirlo a veces, pero tener hijos con autismo normalmente causa problemas en la unidad familiar, muchas veces relacionado con tema de dedicación de tiempo y económico, ¿vale? Por tanto, si podíamos intentar buscar herramientas que facilitaran en contextos más naturales como la escuela, los hospitales, incluso en casa, hacer herramientas que dieran soporte a la terapia, perdonad, era lo que intentábamos hacer en este doctorado, ¿vale? Con otra gente. ¿Y por qué interacción a cuerpo entero? Pues bueno, hay una corriente filosófica de pensamiento que es la cognición corpórea, o más conocido embodied cognition, que habla de que nuestro cuerpo es parte también fundamental mediadora de la creación y adquisición de conocimiento. Es decir, nosotros somos agentes físicos que estamos en un mundo y interaccionamos con los objetos y los sujetos con ellos. Teorías más conocidas del aprendizaje, podemos estar hablando del constructivismo de Piaget, la interpersonal subjectiveness de Vygotsky, que antes ha salido también el nombre. Pero al final la idea es, bueno, si me cojo un poco la teoría más esta de embodied cognition y me voy un poco más, dejo de lado el tema dualista más de Descartes de que cuerpo y mente son diferentes y demás. Si me creo esto, creo que este tipo de interfaces tendrán más potencial, porque son interfaces que si entendemos que la interfaz va desde el cuerpo de la persona, ya sea un Brain Computer Interface o un mando, lo que sea, hasta el mundo virtual, si yo intento hacer que la interfaz física que utilizo, es decir, el sistema que va a usarse para que el usuario se comunique con el mundo virtual,
sea a través de toda la gesticulación del cuerpo, puedo intentar hacer sistemas que sirvan mejor para hacer aprendizaje de habilidades sociales. ¿En qué he trabajado durante el doctorado? Pues trabajé, por ejemplo, con la Kinect, un sistema de Xbox que ya se ha descontinuado lamentablemente, pero que era muy potente, la verdad, permitía traquear al usuario. Conseguíamos hacer sistemas donde el niño estaba dentro de la experiencia virtual. Empecé con musicoterapia y gesticulación, más también para motivar en pacientes con también esquizofrenia, evitar la pérdida de capacidades motoras a medida que iban creciendo. También he estado en Game Jams y cosas así haciendo, esto es la Media Facet o la fachada digital del Media Lab Prado, que es un sitio muy guay, o incluso en el Cosmocaixa experiencias donde había una mesa multitáctil donde explorabas objetos, pero como era para emprenderla en una escala, lo que hacíamos era el objeto cuando te ibas 10 escalas más abajo, crecían 10 veces y los veías al suelo. Pero si los hacías crecer a 100 veces más, también continuaban porque teníamos una proyección de 12 por 6, ¿vale? Alrededor. Y bueno, siempre he intentado ver cómo podemos hacer pues, lo que se entiende un poco serious gaming, pero a gran escala. No sé si es algún complejo o algo, pero bueno. El caso de uso de hoy será la última instalación que hice durante mi doctorado, que se llama Lands of Fog, que el objetivo era básicamente explorar cómo este tipo de interfaces podían servir para hacer sistemas donde promover la colaboración entre los usuarios. Intentar hacer sistemas que si fomentan la colaboración, los niños socializarán entre ellos. Debo decirlo porque era parte del contrato, que es un proyecto fundado por la Fundación La Caixa, por el Recercaix, que es del 2013 la financiación, y la fase de diseño es del 2014, ya han pasado unos cuantos años, ¿vale? Finalmente, explicar que el sistema consistió de una proyección de 6 metros de diámetro en el suelo, donde dos niños siempre juegan juntos, un niño con TEA y un niño neurotípico, y utilizamos dos proyectores para hacerlo, con un sistema de 4 cámaras, bla, bla, bla. Esto es solo para ubicar un poco el tamaño y que entendáis sobre todo, porque esto se verá reflejado en el proceso de diseño, que el sistema que estábamos pensando, en este caso pensamos antes la tecnología para intentar hacer algo que tuviera mucho espacio y luego pensamos el juego que pondríamos en ello, lo que teníamos era siempre una proyección en el suelo, donde los niños jugaban encima suyo y había 6 metros. ¿Por qué tan grande? Pues porque como los niños con autismo también a veces tienen problemas en socializarse y en crear relaciones con compañeros, la idea de tener un espacio suficientemente grande donde tuviéramos libertad para jugar. Pero bueno, estamos hablando de interfaces relativamente poco comunes, muchas veces vienen más del mundo de los videojuegos, donde herramientas más clásicas como hablar con el usuario final, dibujar, hacer cardboard prototypes, imaginad hacer un prototipo de 6 metros por 6 metros de cartón, no teníamos tanto dinero. Era un poco difícil, además estamos hablando de niños que les cuesta expresarse y tuvimos que empezar a ver qué amalgama de proyectos o de conceptos de diseño podíamos intentar poner juntos y hacer algo mucho más, muchas facetas diferentes que nos permitiera un análisis mucho más rico de la interacción a cuerpo entero, ¿no? Por tanto, aparte igualmente de hablar con los usuarios, además un proceso muy importante, el codiseño, ¿no? El diseño participativo, estamos hablando de niños con una condición específica que como persona teóricamente definida como neurotípica no entiendo, por tanto necesito su opinión y necesito de su conocimiento para intentar diseñar herramientas y juegos para ellos. Y encima de estas técnicas más clásicas pusimos mímica, análisis conductual de kinestético basado en herramientas de análisis de, ¿cómo se llama ahora? Perdonad, cuando se baila coreografías, análisis de, por ejemplo, de movimiento de coreográfico para hacer análisis de movimiento de cuerpo y análisis incluso semiótico de expresiones o gesticulaciones físicas, ¿vale? Todo esto fue muy probablemente también posible gracias a la ayuda de mi compañera por esos años de doctorado, Laura Malimberni, quien probablemente también estaría muy bien que estuviera aquí explicando este proceso. Pero bueno, al final lo que intentamos hacer es que un proceso participativo que tuviera muchas capas a la hora de gestionar. Y ahora me voy a ir ya directamente a cómo utilizamos el dibujo, en este caso, conjuntamente con las otras cosas para intentar hacer este diseño, este codiseño o diseño participativo con los niños con autismo. Tenemos problemas de un poco de creatividad, pero sobre todo de expresividad. Diseñar directamente en dibujo ya lo habíamos intentado otros años y no acababa de funcionar del todo. Por tanto, en esta vez pensamos más en intentar hacer prácticas de collage para hacerle una propuesta de escenario. Luego, sobre estos escenarios, hacíamos unas mecánicas, o sea, una mecánica de Wizard of Oz, es decir, simular el juego, pero era mentira todo. Y además, juegos de rol donde niños
exploraban el entorno, dos niños con una cámara de fotografía, por ejemplo, y otros dos niños hacían de antropólogos, observando a los otros niños y tomando notas. Una cosa que pudimos hacer es que con las fotografías las mapeábamos sobre los diseños, veíamos que era interesante, pero sobre todo estamos hablando de prototipos muy básicos. Estoy hablando también de un laboratorio que no teníamos dinero, es decir, todo nos lo hacíamos siempre nosotros, no teníamos herramientas para poder hacer análisis potente, es decir, seguimiento físico, mucho peor también trabajando con niños con autismo normalmente es muy difícil hacer cosas que sean intrusivas, es decir, poner sensores encima suyo. Por tanto, ¿cómo podíamos analizar los patrones de movimiento? Con mucha paciencia y muchas horas, Laura y yo dibujando los patrones de los usuarios para luego mapear estos patrones encima de los entornos que se hacían y ver las zonas de interés. Pero además el dibujo también lo utilizábamos para la forma de elicitar o motivar y ayudar a los niños a que pudieran expresar lo que les gustaba. Cuando estábamos diseñando los entornos, teníamos dos artistas dibujantes de videojuegos, de la Academia CEP se llama, que están haciendo un itineraje con nosotros, y dibujaban a tiempo real, en digital, pero las ideas de los niños. Y al final de la primera sesión salió un entorno más o menos que buscaban que hubiera mar, esto es más hielo, está en blanco y negro, pero bueno, como que hubieran también restos de civilizaciones antiguas, pero entended por la imagen que habíamos visto antes que esto es solo una superficie 6 por 6 metros. Meter un coliseo dentro era un poco difícil cuando intentas también hacer una aproximación a 1 a 1. Luego hicimos un proceso de ir simplificando con los niños o buscar conceptos más básicos o más icónicos de lo que explicaban, muy científico porque es en pizarra blanca, y al final salió un boceto mucho más simplificado con los niños que luego se tradujo en el modelado final del escenario. Para el tema de las criaturas que habitaban en este entorno, porque había criaturas, me lo he explicado, pero es que tampoco hay mucho tiempo, bueno, otra vez, proceso de artistas dibujando lo que los niños pedían. Problema, vemos un sesgo muy claro de qué es la imagen que tienen muchas veces los niños dentro de su mente. Tenemos claras referencias a los profundos de Cthulhu, de Lovecraft, tenemos un poco estilo Señor de los Anillos, pero bueno, siempre intentamos trabajar con los niños los bocetados, luego se pasaba a limpio por parte de los artistas a tiempo separado y se volvía con los niños a intentar validar estos diseños. Triunfaban sobre todo los más violentos, otro problema cuando intentas hacer un juego que sea colaborativo y que refuerce actitudes positivas. Pokémon, Gormiti, Digimon, yo os maldigo, ¿vale? Y luego ya pasábamos, obviamente esto ya es proceso típico de diseño, a los bocetos para el modelado final. Como podemos ver, el Tulu engordó bastante en el proceso, comió muchos donuts. Y bueno, en el proceso final tenemos un material generado en dibujo que nos va bien, lo hemos intentado siempre dar poder y participación a los niños, pero es un material que es muy difícil otra vez de testear. Y estamos hablando de lo que os he dicho, una proyección de 6 metros por 6 metros. ¿Qué acabamos haciendo con eso? Cogimos los bocetos de los niños. Pusimos una cosa que era semi-interactiva ya, una niebla que cubría el mundo. Esto lo hacíamos por una estrategia que se llama de peephole, que es decir, cubre lo que ves para que la gente tenga que explorar, y como tienes que hacer explorar, ha demostrado que el usuario va a intentar estar más motivado por la instalación. Y lo que hicimos era, en una tele como esta de aquí, más o menos, en horizontal, proyectar el escenario, mostrar el escenario, con una cámara capturarlo, y luego proyectarlo en el suelo para hacer otro ejercicio de juegos de rol y Wizard of Oz, donde lo que hacíamos luego ya era, esto ya viene también a veces de diseño, por ejemplo, de arquitectura, el tema de hacer planos y de forma vicaria con personajitos moverse por un espacio y entender, por ejemplo, qué harán los usuarios o no en el entorno final. Un minuto. Y hacíamos que varios niños, desde la pantalla de la televisión, de forma vicaria, con los dibujitos que habíamos hecho desde picado de los personajes, jugaran a ser los enemigos, o los enemigos no, ¿veis? Ya me he equivocado yo. Realmente las criaturas estas son compañeros, o sea, son amigos de los niños, los acompañan en la aventura y demás. Y otros dos niños jugaban con lo que hacían los otros niños con las criaturas. Todo esto sí que lo registrábamos y de nuevo teníamos que hacer un proceso muy manual de dibujado. Aquí es mi arte y de hecho estoy muy orgulloso, no me considero tampoco muy buen dibujante, pero hacer storyboards con los que poder definir las acciones que hacían los niños en determinados momentos, poderlo clasificar
para luego al final, como otra estrategia de diseño, convertirlo en verbos que se convertirían en acciones dentro del juego, pues fue otro uso del dibujo en el análisis de las acciones de los usuarios. Por tanto, hemos usado el dibujo como herramienta de generación y motivación, como herramienta de expresividad para los niños, y esto lo apago ya, y para, sobre todo, desde el punto de vista de análisis del diseño, entender y poder formular o simplificar lo que observamos en las grabaciones, que eran horas y horas, pero que teníamos necesariamente que sintetizar para poder validar el diseño que estábamos haciendo con los niños. Y he ido muy rápido, perdonad, pero muchas gracias por estar aquí.